Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, te quiero, dar gracias por estar aquí el día de hoy, porque gracias a ustedes puedo hacer realidad esta misión de darles un mensaje a diario, que lo hago con mucho cariño, mis queridos y mis queridas, y con muchísimo amor. Si tú tienes algún pedido de oración, ya sabes que lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Y si, quieres alguna lectura personalizada conmigo, también lo puedes hacer. En la descripción de este video está la manera de contactarse conmigo, directamente conmigo. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, porque yo sé que son muchas las que hemos recibido, a diario las recibimos, y tenemos que ser conscientes de eso y agradecer a diario. Y también las que vienen, agradezcamos las que vienen y sintamos así en el corazón esa alegría de que ya están aquí, porque yo sé que están aquí. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, cariño mío, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje especial para ti. Llévate a ti mismo de cita, dice, que te des un tiempo, que te des un día, unas horas, unos días, el tiempo que tú puedas, a estar contigo mismo, a quererte, a amarte, a darte cosas para ti, ¿ya? Pero que sea solamente para ti, exclusivamente para ti, que no involucre a otras personas, porque tú te lo mereces. Has trabajado mucho, has cuidado a muchas personas y mereces que seas cuidado también. Y si no hay una persona que te cuide, cuídate a ti misma, a ti misma. Qué mejor cosa que esa. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy a las parejas. No importa si estás en contacto cero, recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que posiblemente me les espere a ustedes en un futuro más bien cercano en su relación. Bueno, la verdad es que tu persona especial en este momento tiene unos sentimientos bastante apegados a ti. Es una persona que tiene un apego emocional por ti. No te digo que no te quiera o que no tenga sentimientos por ti, pero mira, es una persona que está pegada a ti como un chicle. Es una persona que la verdad espera que no sé, o sea, como espera como que la relación contigo sea como como una película de Disney, como un cuento de hadas, algo así. Es una persona que siente mucho miedo, mucho temor de que tú lo abandones. Tal vez tiene heridas de su infancia de abandono, y eso le hace ser una persona bastante insegura. Tu persona especial a ratos piensa o siente que tú no tienes mucho interés por la relación que ustedes tienen en este instante. Es una persona que realmente está, ¿cómo te digo? Es demasiado insegura, a pesar de que tú la quieras, que tú quieras hacer lo mejor por él o por ella. Es una persona demasiado insegura. La verdad es que no es su culpa, pero sí es su responsabilidad sanar esas heridas de abandono que tiene de su infancia. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que va a haber un corte en la relación de ustedes. Van a ustedes a ponerse como que los puntos sobre las íes y decir, bueno, vamos a superar esta situación, pero no de una manera superficial ni de una manera egoísta, no, lo vamos a hacer de una manera muy amorosa y vamos a ir hasta el fondo, y van a salir adelante ustedes de esta situación, van a salir adelante y van a crecer ustedes como relación. Tal vez al principio van a sentir mucha ansiedad, mucho miedo, mucha angustia de lo que podría pasar, de lo que podría suceder, pero yo sé que ustedes van a estar perfectamente bien. Mira, el angelito me dice que tu pareja te dará paz. Al final, tú vas a conseguir que esta persona tan especial que está a tu lado ya deje sus temores, deje esas dudas definitivamente, y que ustedes puedan tener una relación bonita. No te digo que es perfecta, porque en este mundo pues relaciones perfectas no hay, pero sí una relación bonita. El tarot egipcio me dice que también una clave para la sanación de la relación de ustedes es que dejen de verse como rivales. Ustedes deben verse el uno y el otro como una pareja, como una relación, como un equipo, no como rivales. Que si hacen eso, pueden seguir adelante. Si no, pues pare
y pare, cerramos y deje de contar. Bueno, también me está diciendo, tus hadas te dicen que practiques el amor propio, que recuerden ya que ustedes no solamente son una pareja, también son personas individuales y que tienen que valorarse el uno al otro y valorarse a sí mismos para seguir adelante, para poder avanzar en la relación de ustedes. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento, en este instante, se encuentran solteritos y solteritas. A ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, y por ahora, por el momento, puedes escribir: yo creo, yo sé que puedo hacer algo bueno, algo mejor con mi pareja, con mi persona especial. Lo puedes escribir en los comentarios del video. Escribir: yo puedo avanzar, yo sé que puedo avanzar. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a los que están solteritos y solteritas el día de hoy. Bueno, eres una persona con suerte para el dinero, muy apasionado, muy apasionada para todas tus cuestiones, pero tienes que tener cuidado, ¿no? De no irte tampoco a los extremos, de tal vez ser imprudente, de no darte espacios a ti mismo, de descanso, de relajación, de dispersión, de estar con tu familia, con tus amigos, de disfrutar lo que tú estás haciendo. Bueno, porque tal vez el exceso de trabajo te podría estar trayendo ciertas bajonazos emocionales, ¿ya? Sentir que tal vez estás solamente dedicado al trabajo, que solamente estás dedicado a producir dinero. Bueno, la verdad es que te dicen las cartas que tienes que ser más prudente con esa cuestión, con esa situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Me dicen que, tal vez vuelve un amor del pasado, una persona que con la cual tuviste ciertos problemas y dificultades. Bueno, esta persona viene ¿cómo te digo? Como en un plan conciliador, no tal vez para volver, pero sí para que puedan ser ustedes muy, muy buenos amigos. Esto será toda una sorpresa para ti, será algo que inclusive como que te pone a ti a dudar, como que te causa cierta perspicacia a ti, como que te sientes inseguro o insegura de hablar con esta persona. Bueno, dale una oportunidad. No te digo que de volver, sino que tal vez de ser amigos, simplemente amigos. Tú sabrás hasta dónde puedes llegar. Los ángeles me dicen que sales de una época estéril en todos los aspectos de tu vida: económico, social, sentimental, tú mismo. Si tal vez en algún momento quieres tener un bebé, soltero, soltera, porque sí, se puede dar. Si lo quieres hacer, bueno, que este es el momento perfecto para hacerlo. Si es lo que tú quieres, si es lo que tú deseas. Bueno, también me dice el tarot egipcio que vas a recibir el apoyo de personas con poder y que y que están muy interesadas en ti ya, por las capacidades que tú tienes, por ese don que tú tienes de luchar, de salir adelante. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Mira que algo precioso nacerá de todo esto. Tienes que saber que de cualquier situación, no importa qué tan, o sea, que sea muy, muy adversa, de todo sale algo positivo, de todo sale algo totalmente nuevo, totalmente bueno. Que confíes en ti, que confíes en tus capacidades, porque yo sé que vienen cosas grandes para ti. Si tú también estás convencido de esto, bueno, escribe: vienen cosas grandes para ti, para mí, en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora con las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes. Bueno, vamos a ver, saquémoslas todas para no llegar a conclusiones apresuradas. La verdad no es muy favorable la situación que tú tienes con respecto a tu economía. Me están diciendo las cartas también que tengas mucho cuidado con las reacciones que tú tienes, de que no sea tan, ¿cómo te digo? No te enojes tanto, o sea, no explotes de una manera como tan aireada, porque la verdad es que eso te va a traer más perjuicios que beneficios.
Esto podría desencadenar, no sé, en la división de cierta sociedad que tú tienes con ciertas personas. Tienes que, las cartas me están diciendo que la solución para eso es pararte ya, pararte con cabeza fría para tomar buenas decisiones y seguir adelante con tu economía. Me está diciendo Los Ángeles, por otro lado, que debes actuar con humildad en este momento. Es el momento de recibir ayuda, de recibir consejos. Tal vez el tarot egipcio me está diciendo que tal vez los resultados no han sido los que tú has esperado, pero que este no es el momento de lamentarte, este no es el momento de culparte, es el momento de rectificar y de seguir adelante. Por otro lado, las hadas me dicen que tu potencial es totalmente infinito, que confíes en ti, que confíe en lo que tú puedes hacer y en lo que tú sabes hacer, en la experiencia que tienes, que aquello que tú no conozcas, que aquello que tú no sepas, que por favor busques información en fuentes legales, en fuentes fidedignas y que sigas adelante con tu vida, con tu economía y en general, ¿ya? Ten mucho cuidado con tu temperamento porque te podría estar jugando una mala pasada. Para controlarlo, bueno, meditación, hacer algún deporte, alguna actividad que te ayude a canalizar esas energías tan fuertes que tú tienes a veces, esos arranques que tienes a veces. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.